En esta parte de la clase veremos el predimensionado de esta tipología estructural. En las partes anteriores, A, B y C, hemos analizado definición, posibilidades de uso, materialización, formas, número de capas, tipo de malla, tipo de nudo, módulos, sistema de montaje. Todos temas importantes desde el punto de vista conceptual para conocer la tipología y poder resolver las plantas utilizando todos estos conceptos para resolver las mismas. En la diapositiva observamos el estadio das Dunas de Natal, Brasil, resuelta con esta tipología. Este edificio, como ustedes ya se han analizado todo el material que está en el aula virtual, es un edificio que está como análisis para que ustedes puedan conocerlo mejor y puedan ver la forma de trabajo para poder emplear en las soluciones de las plantas de los proyectos que tienen en cada comisión. Para, para elegir la tipología, cualquier tipología es imprescindible saber cuál es la función del edificio a resolver, como así también las superficies a cubrir y las luces, o sea, las luces que tienen en la planta para resolver. A partir de ello debemos realizar su definición geométrica que implica determinar, por ejemplo, el tipo de malla, cuál va a ser la medida del módulo, cuál es la relación de los lados de la planta. Fíjense, acá tienen una luz en una dirección LX y la luz en la dirección LY. Cuál es determinar la altura del reticulado y verificar esa altura obtenida a partir de cuál haya sido el método con el cual hayamos predimensionado. El predimensionado que vamos a realizar, como ustedes ya conocen y han visto en estructuras 2 también, es el predimensionado a través de relaciones geométricas, o sea, obtenemos la altura, en este caso vamos a obtener la altura de la malla a través de relaciones geométricas. Observamos plantas resueltas con diferentes tipos de módulos. Acá tenemos una planta bidireccional rectangular, una planta bidireccional en diagonal y una planta resuelta con una malla tridireccional. Entonces, para el primer caso, donde tenemos una malla bidireccional que puede ser rectangular o que puede ser cuadrada, la altura vamos a determinarla a partir de las relaciones geométricas entre la luz y un coeficiente determinado. En este caso, h va a ser igual a L sobre 20 a L sobre 30. Entonces, dentro de ese rango debe estar la altura de la malla cuando estamos hablando de un sistema bidireccional, ya sea rectangular o cuadrado. Cuando tenemos una planta bidireccional diagonal, esto hace que en las plantas rectangulares, por ejemplo, se trabaje de una mejor manera con relación a los módulos, porque estas vigas que están, barras que están cruzando en esta dirección, le da como, al ser más corta, le da como mucho más rigidez y los sistemas empiezan a trabajar, por ejemplo, en esta dirección, esta viga, como si estuviese apoyada con un voladizo y apoyada con un voladizo por la gran rigidez que le da estas vigas de dimensiones más cortas. Entonces, cuando estamos trabajando con una malla bidireccional en diagonal, el predimensionado es h igual a L sobre 30 a L sobre 40. Al trabajar con la malla tridireccional es una malla mucho más rígida, que reparte los esfuerzos en 3 direcciones, entonces ese coeficiente con el que estábamos trabajando puede aumentar y la altura, tratándose de este tipo de malla, puede oscilar entre L sobre, digamos, es aproximadamente L sobre 40 y a lo mejor un poquito más. Ahora, cuando tenemos voladizos, para los voladizos, h es igual a L sobre 13 a L sobre 15.
Voladizos económicos son en el orden de los 20 a los 30 metros, pero con el fin de no generar demasiada flecha, es el objetivo de tomar estas dimensiones de voladizo. Pero también se pueden resolver con otros tipos de apoyos, si es que queremos volar un poco más, entonces se pueden resolver con algunos tensores tomados a una determinada dimensión de las luces y dejar voladizos más pequeños. Las formas curvas, cuando utilizamos mallas digamos, con formas curvas, como ya hemos visto también las posibilidades de resolverlo, es una forma que le da mayor rigidez a la tipología, por lo tanto también podemos elevar ese coeficiente para el predimensionado, y la altura que pueden tener esas mallas es aproximadamente L/50 para simple y doble curvatura. Acuérdense de lo que habíamos visto con el Sant Jordi de Barcelona, donde tenía una altura de h igual a L/51. Bueno, ¿cómo podemos determinar el módulo? El módulo lo podemos determinar a partir de un submódulo de los lados de la planta. Entonces nosotros tenemos una dimensión, tanto en luces LX como LI, y lo podemos determinar como un submódulo de esas dimensiones de la planta. O lo podemos determinar a partir de H. Recuerden ustedes cuando veíamos de acuerdo al tipo de malla, la relación que había entre la medida del módulo y la altura, en cualquiera de las mallas, tanto octaédrica como octaédrica, podemos obtener a partir de ello la medida del módulo, ¿sí? Tenemos ya el predimensionado con una altura determinada. Las relaciones, por ejemplo, esta que observamos acá, recuerden ustedes que solo se las podía utilizar a partir de consideraciones que sean estructuras planas y no curvas, porque esta condición era que nos daba la posibilidad de tener tener las barras de la misma longitud, todas las barras de la misma longitud. O sea, que en este punto, a partir de la altura obtenida por el predimensionado para las estereoestructuras con una malla octaédrica, podemos obtener la medida del módulo igual a 1,41 veces h. En el caso de que sea una malla tetraédrica, 1,23 de h. Bueno, lo que no se tienen que olvidar ustedes es que cuando trabajen con estructuras curvas, esta condición no es aplicable. Ahora bien, si hemos obtenido la altura a partir de la medida del módulo, o sea, si hemos obtenido la altura a partir de la medida del módulo, debemos verificar con la determinación del predimensionado por relaciones geométricas. O sea, si hemos partido de obtener la altura a partir del módulo, lo que tenemos que hacer luego es verificar que esté en el rango, por ejemplo, si era una malla, una bidireccional plana, rectangular o cuadrada, que esté dentro del h igual a L/20 a L/30. O sea que planteamos el módulo, pero después verificamos con la condición del predimensionado por relaciones geométricas. Bueno, fíjense ustedes en esta diapositiva que lo que está ejemplificado lo que hemos dicho anteriormente. Tenemos una planta rectangular con una medida determinada de lados, el LX y el LI, y esa relación de lados es igual a 1,6, o sea, nosotros sacamos la relación que hay entre 34 y 32 y nos da 1,06. Próximo, acá dice próximo a la óptima. ¿Qué significa? La malla bidireccional ortogonal trabaja de mejor manera cuando las luces son iguales o muy parecidas. Es como una analogía con la teoría de las placas. Recuerden ustedes cuando trabajábamos con la losa cruzada, la mejor situación para la losa cruzada es que sea cuadrada, o sea que sus lados sean iguales, porque en la medida en que hay una diferencia entre las medidas de los lados,
la carga se va a dirigir a la luz menor, a la dirección de la luz menor, porque es mucho más rígida. Todos los esfuerzos se dirigen a los elementos más rígidos. Entonces, en esta planta determinamos el módulo como un submódulo de las medidas de la planta. Entonces, empezamos por acá. Submódulo de los lados de la planta, como tiene 34 y 32, elijo un módulo de 2 metros. Determinamos el valor de H en función del módulo. Entonces, H va a ser igual a D sobre 1,41 en este caso. Ahora bien, como hemos predimensionado a partir del módulo, una vez obtenida la altura, a partir de esa medida de módulo, debemos verificar que ese valor de 1,41 esté dentro del rango de L sobre 20 a L sobre 30. En este caso se verifica. Bien, una vez que hemos realizado el predimensionado, podemos empezar con el procedimiento. Como ustedes ya conocen, todo lo que se ha hecho con el edificio en altura, todo lo que han hecho de análisis de carga en estructuras 2. Entonces comenzamos con el análisis de carga de acuerdo a todos los elementos que hayamos proyectado para la misma. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es determinar el peso propio de la cubierta y determinar la sobrecarga, que esta por supuesto depende de la función que tenga el edificio. En este caso generalmente son estructuras livianas, entonces lo que estamos considerando es una sobrecarga para un sistema de una cubierta liviana. Entonces la carga total va a ser la suma de ese peso propio más la sobrecarga, que sería la carga de servicio. Lo que estamos obteniendo acá nosotros es la carga de servicio. Entonces, se analiza todos los elementos y obtenemos el valor de la carga de servicio. El W lineal, que es lo que vamos a necesitar después para determinar los esfuerzos, es esa carga de servicio dada en kilonewton por metro cuadrado por la medida del módulo, o sea, el ancho del módulo que tiene la estructura, nos va a dar la carga lineal. Ahora, veamos cómo podemos determinar el peso propio de la estructura, que en general es un peso estimado. ¿Cómo lo podemos estimar en estas estructuras? Lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Bueno, lo que les decía en la diapositiva anterior, vamos a estimar aproximadamente cuál sería el peso de la estructura. Como está sumado dentro de la carga superficial, lo tenemos que obtener en kilonewton metros cuadrados. ¿Cómo obtengo el peso propio de la estructura aproximadamente? Primero predimensiono el tubo estructural determinando una altura aproximada. ¿Cómo lo hago? La altura va a ser la longitud de la barra, que ya tenemos la longitud del módulo, lo que hemos hecho en la primera parte de esta clase. La longitud de la barra dividido entre 13 a 15. Con eso yo voy a obtener una altura determinada, me voy a la tabla de tubos estructurales, busco más o menos esa dimensión en el diámetro y horizontalmente me desplazo y acá tengo el peso propio que me está dando acá en esta tabla, pero pueden conseguir algunas, en general casi todas las tablas están todavía las unidades no en kilonewton, sino en kilogramos por metro lineal. Entonces, fíjense ustedes en qué valores están obteniendo. Entonces, les da la carga por metro lineal de ese tubo estructural. ¿Cómo voy a determinar yo cuál es la carga que va a tener ese módulo en la estructura? Al ser un módulo octaédrico, determino el número de barras que tiene. Ya hemos visto que son 8 barras, 4 en la base de la pirámide y 4 que se dirigen al nudo inferior. Entonces son 8 barras por la longitud de la barra, que en este caso, siguiendo el ejemplo, eran 2 metros, por el peso del tubo elegido, que lo obtienen desde acá. Entonces les da el número de barras por la longitud de barra por el peso del tubo elegido. Y lo vamos a dividir en el área de la superficie del módulo. O sea,
cuál es la medida del módulo. En este caso era 2 por 2, entonces 2 por 2 me da 4 metros cuadrados. Y esa cociente que hay entre estos elementos y la superficie me va a dar la carga que tiene el módulo por metro cuadrado. O sea, me va a dar kilonewton por metro cuadrado para sumar a todo lo que sería el peso propio que estoy determinando para la estructura. Quiero recordarles que en la determinación de cargas debemos tener en cuenta la función del edificio y todos los elementos necesarios para el funcionamiento y confort del mismo. Habíamos dicho que la geometría de estas estructuras permitía que a lo mejor entre capa y capa podíamos hacer pasar distintos tipos de conductos, ya sean de aire acondicionado, de iluminación, de sonido. Entonces observen, por ejemplo, en la diapositiva que en el análisis de carga debe tener en cuenta la carga de la estructura, que lo acabamos de determinar, los elementos que tenga la cubierta y la carga de las instalaciones, por ejemplo, de aire acondicionado, la carga de los elementos de iluminación. Todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta en el análisis de carga. Recuerden que un mal análisis de carga nos puede llevar a un colapso de la estructura.